decías tú, Juan Francisco, si empezamos a crecer como país, si todo se diera vuelta y llegaran las buenas noticias, los brotes verdes fueran más reales de lo que son hoy día, ¿se daría vuelta la confianza? ¿Es gravitante? Mire, yo creo que sí. Bueno, y hay algunos que han teorizado sobre eso. Hay tesis de que parte del malestar está asociado a la falta de crecimiento y a la forma en que Chile era un país de oportunidades, de mucha promesa, que esas promesas se habían ido cumpliendo y resulta que cuando nos estancamos se dejaron de cumplir las promesas y todos los que querían seguir al mismo ritmo se frustraron. Ahora, yo creo que también eso hay que complejizarlo. Creo que hay que ver cuánto de ese desarrollo, también hay ciertos grupos que se resultaron más precarizados como consecuencia del desarrollo y cuánto de eso realmente se incorporó dentro de la vida cotidiana y se valora como parte de la vida cotidiana, y al revés. En cambio, muchas de las personas que sienten que eso es un dado, es un derecho adquirido, esa base mínima que daba el Estado de Chile o la situación económica del país, y que hoy día simplemente se siente una frustración por las promesas del futuro. Incluso si uno ve la promesa de educación superior como promesa de desarrollo, de oportunidades, no sé si eso realmente se cumplió y para todos de manera equivalente, y nosotros seguimos en el mismo discurso, y esto no tiene que ver con posturas políticas, porque al final la promesa de la gratuidad o tener educación superior gratuita y de calidad está asociada necesariamente, aunque no se diga, necesariamente a que la educación superior es la vía, es la forma para esa búsqueda de oportunidades futuras. Cuando ya sabíamos, y lo ha dicho Harald Beyer, lo ha dicho, no sé, han escrito, hay libros, esto de los, ¿no es cierto?, los títulos de cartón, los sueños de cartón. ¿Cuánto de eso en realidad era cierto hace 20 años atrás y hoy día es menos cierto? No es que no sea cierto, porque hay capacidades que se adquieren necesariamente con educación superior, pero que esas capacidades ya no son tan rentables en el mercado del trabajo. Incluso tanto así que yo me quedé con la reflexión de Harald Beyer, de que si uno mira mercados desarrollados donde es mucho más flexible, bueno, algunas empresas americanas ya no están pidiendo título universitario al momento de poder discriminar a quienes contratan y a quienes no contratan. Y por lo tanto, y además aquellos cartones que pueden ser más fácilmente reemplazados por una máquina, bueno, están claramente bajo amenaza hoy día. Los abogados, muchos de los abogados, estamos bajo amenaza hoy día porque hay ciertas pegas rutinarias de abogados que pueden ser reemplazadas por un estudio de título, ¿no es cierto? Que hay muchos abogados que lo que hacía era estudiar los 10 años anteriores. Bueno, hoy día es fácil con un registro saber más o menos cuál es el registro de propiedades de un bien raíz. Entonces, creo que hay que tratar de adaptarse a lo que viene y mirar a esa gente que está quedando en el camino, a quien le prometimos además que ese título universitario, que ese crecimiento económico, que ese país de las oportunidades iba a seguir existiendo para siempre, y que hoy día no ven una esperanza. Yo creo que ahí en parte también está eso de el rumbo del país. Bueno, el rumbo del país está asociado necesariamente al rumbo de tu vida, y las expectativas han cambiado. A mí me tocó una experiencia así, la diferencia de expectativas también generacionales. Lo que esperaban nuestros padres cuando tenían 18 años en su expectativa de vida es completamente distinto a lo que esperábamos nosotros, y probablemente es completamente distinto a lo que van a esperar nuestros hijos cuando estén postulando a la universidad. Bueno, la caída de la natalidad habla un poco de eso también. Sí, pero incluso los jóvenes de hoy, la expectativa que tienen de desarrollo profesional y personal no tiene por qué coincidir con la forma en que le estamos prometiendo el futuro, y no es fácil adaptarse a eso si es que nosotros seguimos nostálgicos del Chile de los 90, ¿te fijas? Y ahí también hay una pérdida de poder, porque nosotros seguimos estructurando una sociedad que promete en base a una estructura que puede no ser la del futuro. Yo no veo muy claro cómo adaptarnos a eso, especialmente si es que nuestro sistema político no estamos mirando
a las demandas del futuro, sino que seguimos peleando sobre los debates del pasado. Claro, podría ser un tema más de expectativas finalmente, como hacia el futuro, que de el crecimiento real que hay hoy día en la economía. Y sobre los clivajes también. O sea, seguimos con los clivajes Estado-mercado, seguimos con los clivajes socialismo-capitalismo, seguimos con clivajes que no sé si coinciden con las peleas que hay que dar o las adaptaciones que tiene que dar Chile hacia el futuro. Y en ese sentido, la capacidad por eso yo lo vinculo con el poder, la capacidad para dirigir o impedir incluso ciertas acciones, bueno, se debilita mucho cuando no hay una identificación de cuál es el objetivo, si hay un objetivo común dentro de la comunidad. Si es que no hay un camino, yo creo que nosotros teníamos un camino en el 90 que era muy claro y por eso a la sociedad no le costó mucho alinearse. Hoy día el camino no se ve tan claro. O sea, si ustedes se fijan, empezamos a discutir sobre temas muy básicos. Incluso discutimos durante la discusión constitucional si el crecimiento o decrecimiento, si conservación o desarrollo económico. Entonces son discusiones que son mucho más básicas y por lo tanto caminos que no se topan pero de ninguna parte. En cambio los caminos de los 90 se topaban de la izquierda a la derecha. Creo que ahí había cierto consenso que hoy día no existe y no están las instancias para construir ese nuevo consenso. Hay algunas claves que entregó también el informe del PNUD, que ha hecho noticia en las últimas semanas. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de leerlo, revisar algunas de las cifras y también de las interpretaciones que hace. Y habla de una cosa que es bien particular, que dice que de alguna manera la ciudadanía ha llamado como... Es un fenómeno que se ha llamado la villanización de los liderazgos políticos. ¿Y por qué villanización? Porque estos liderazgos estarían hoy día obstaculizando los cambios, obstaculizando los acuerdos, además. ¿Crees que es acertada tú ese diagnóstico, Pincho? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo lees también? A ver, primero, no sé si esa es la conclusión. Yo sé que eso es lo que se ha instalado es una públicamente. Sí. No sé si esa es la conclusión más relevante del informe. El informe viene insistiendo, a propósito de lo que han hablado, los temas de confianza y cómo afectan la organización social, jurídica y productiva del país. Pero efectivamente hay un tema con las élites. Con las élites. Y eso viene hace un rato así, que tiene que ver con algo de lo que hablaba. Ahora, ¿qué es lo que hay detrás? Lo que hay detrás es la incapacidad de la política de responder a su principal y más básica promesa, que además de organizar pacíficamente la vida en sociedad, justamente tiene que ver con resolverle los problemas a las personas. Es decir, hoy día los políticos, a diferencia de eso, son vistos como una suerte de secta, como un club, más preocupados de sus privilegios y de prebendas que de servir a los ciudadanos. Y justamente la democracia, si hay una promesa que subyace a ella, es representar los intereses de todos de manera más o menos equitativa, sin que haya caminos cortos, sin que haya atajos, sin que haya privilegios. Y por Dios, a la luz de lo que estamos mirando en las últimas semanas, nada más incumplido, nada más insatisfecho que justamente una promesa de esa naturaleza. Esto está ocurriendo en todo el mundo. El afán autoritario o la deriva autoritaria, nosotros le estamos viendo un lado muy marginal que tiene que ver con la crisis de seguridad y que la gente está dispuesta a entregar algunas de sus libertades para garantizar más seguridad, pero el afán autoritario más profundo tiene que ver con algo que nosotros no nos atrevemos ni a reconocer, pero es la cada vez menor confianza en la democracia como una forma de organizar nuestra convivencia. Ahora, permítanme dos cosas solo para provocar. En la pregunta anterior, la Anto decía el poder económico, y yo rápidamente dije que sí, pero hay algo dentro de la estructura económica que tiene más poder que nunca. Este viejo eslogan de una tarjeta de crédito que dice que hay cosas que el dinero puede comprar, que el dinero no puede comprar, eso en Chile es una falacia. En Chile el dinero compra buena educación, compra buena salud, compra prestigio, compra honor. Muchas veces en Chile, y una pena decirlo, compra afecto y amor. Y eso, entre otras cosas, ocurre por algo que, a propósito de los teóricos, don Michael Bolzer explicó hace mucho tiempo en las esferas de la justicia, cuando decía que el problema no era el monopolio, no es que a cierta gente le fuera bien en una dimensión de la vida, el problema era el predominio,
que es que por una suerte de alquimia social, el que te fuera bien en un espacio de la vida automáticamente significaba que te empezaba a ir bien en todos. Y si te iba mal en ese espacio de la vida, la generación de riqueza, naturalmente en cierta sociedad empezaba a irte mal en todo. No puede haber nada más frustrante entonces desde el punto de vista de las expectativas que, sin exagerar, todavía en Santiago de Chile, cuando yo le pregunto a alguien dónde vive, esa persona me contesta más o menos 5 preguntas al mismo tiempo. Si yo a una persona le pregunto dónde vive, más o menos puedo sacar cuál es su ingreso medio familiar, que a su turno depende de si tuvo uno la posibilidad de estudiar en la universidad, que a su turno la mayoría de las veces depende de si tuvo la posibilidad de estudiar en un colegio particular pagado. Lo que solo depende de la fortuna de haber nacido en una familia que podía pagar su estudio. Muchas veces el lugar donde uno vive en Santiago determina si tienes cuenta corriente, incluso en qué banco. Yo sé que puedo estar exagerando, pero esto no es una coincidencia estadística, esto habla de este drama. Entonces, a propósito de la educación, que es lo que preguntábamos recién, y poder. ¿Cuál es la gran gracia de la educación? Claro, unos me dirán, es el principal y más importante instrumento de movilidad social. Sí. Pero si yo tuviera que contestar a la pregunta más precisa, diría que es la forma más rápida y más justa de redistribuir poder. ¿Te miran cómo? Si uno piensa, por ejemplo, la estructura económica del país se ha fundado sobre 2 grandes pilares: la explotación de nuestros recursos naturales y el capital financiero, que son 2 ámbitos por definición apropiables. Pero si hay algo, sea por la gracia divina, por la naturaleza humana, por lo que quieran, si hay algo que se reparte más o menos de manera pareja, es el talento de las personas. Y por lo tanto, si uno invierte en educación y después invierte en que tu estructura productiva, el talento de las personas es el centro, se produce una redistribución natural del poder. Y se produce una carrera mucho más justa que la que a rato estamos viendo. Entonces, una de las cosas que es lo más interesante de este tema, pero a mi juicio, a mí, lo que más me abruma, es que es como ese juego que uno tira un hilo y aparece por cualquier lado y no sabe exactamente por dónde ni cómo empezar a abordarlo.